7:20, seguimos platicando con Javier Vargas Ramón, ex titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que creo que también nos puede ayudar ahora que las cosas se han enfriado un poco, voy a decirlo así, a ver la posible salida a este asunto. Pero antes de eso, me daban el nombre del alcalde de Jonuta, Felipe Torres Arias, del que se nos menciona hace rato, ¿no? Él también tenía un incidente en ejecución de un asunto que valía 8 millones de pesos y ya teníamos el requerimiento de los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil y del trabajo, en donde ya nos había percibido que tenía ya elaborado el proyecto de inejecución que iba a enviar a la Suprema Corte, en la cual a mí como presidente del tribunal y a los demás integrantes nos combinaba a que hiciéramos uso de todas nuestras facultades, so pena de que fuéramos destituidos. Entonces lo que Por eso te decía yo lo del tiro por la culata. Se suponía que tú querías aplicar la ley, bueno, eso es lo que me dices aquí, sí. Y al final de cuentas saliste señalado y casi hasta te aplican una responsabilidad. Bueno, casi sí, pero como actué conforme la ley lo establecía, como lo hice en el asunto de Centla, de Paraíso, de Jonuta, de Nacajuca. Esto de los 40 millones, Joel García Castellán es el abogado, también llegó a plantear la posibilidad de que se pagara el 40%. De un arreglo. Y hasta en mensualidades. ¿Y no aceptaron? No aceptaron. ¿Cuál es el argumento en el caso de Nacajuca? Que decía el presidente municipal, con justa razón, es que eran directores que no tienen derecho a la indemnización porque los trabajadores de confianza al servicio de alguna entidad pública no tienen derecho nada más que a la protección del salario y no tienen derecho a la estabilidad en el empleo y por lo tanto no tienen derecho a una indemnización por restricción constitucional del artículo 123, apartado B, fracción 33, que me parece a mí que también es una aberración jurídica, porque todo trabajador tiene derecho a una indemnización, pero bueno, es una restricción constitucional, es una cuestión de ley. Son criterios. Sin embargo, yo lo que le decía a Pedro es que esto es un asunto que ya es juzgado. A Pedro Landero. A Pedro Landero. Pedro, eso tenías razón, tienes razón, pero lo hubieran hecho valer dentro del juicio y hubieran aportado las pruebas. No aportaron las pruebas, no llegaron. Inclusive los testigos de cargo y los elementos de prueba lo firmó un expresidente municipal a favor de los trabajadores. Entonces, ¿qué haces ante eso? Le digo, ya está. Lo único que tienes que hacer es tratar de llegar a un arreglo con los trabajadores y firmar convenios de pago a futuro, de tal suerte que los tribunales colegiados, los juzgados, ¿sí?, te tengan por atendiendo de buena fe el asunto y determinen que están en vías de cumplimiento en 1 año, en 2 años, en 3 años, hasta donde la administración pública tenga los recursos y que vean que están haciendo el esfuerzo. Javier. Entonces, como yo hice los requerimientos, tanto en el caso de Jonuta, como en el caso de Centla, como en el caso de Nacajuca, pues obviamente se molestaban porque decían que yo no los ayudaba. Yo no puedo ayudar a nadie porque mi función era jurisdiccional. En donde sí podía yo ayudar, en donde las partes pedían mi intervención como mediador en una negociación. Y así lo hice en la medida en que las partes me pidieron. Y quiero poner un ejemplo. Sí. La expresidenta municipal de Teapa, ¿cuál? Elda Yergo. Elda Yergo. Un día le llamé y le digo, oiga, tiene usted un asunto ya que se va a ir a inejecución de sentencia. Y me pidió, ¿qué es eso? Ya le expliqué. Me dijo, mañana le veo a las 12 del día. Llegó, era por 3 millones, se pagó en 2 años. Y se pagó al 40%. ¿Por qué? Porque hubo voluntad. Entonces, y ahí no hay problema en Teapa ahorita. No hay. Bueno, por lo menos hay problemas, pero son manejables. Son manejables en el entendido de que no son tan pesadas las cargas como por ejemplo Balancán, que te estoy poniendo el ejemplo Paraíso, el ejemplo Macuspana. Macuspana, ¿qué nos dices de Macuspana? ¿Conociste bien el caso? Porque ahorita está explotando la bomba, pero eso se gestó ¿hace cuánto? Mira, el problema de Macuspana son dos. El problema de Macuspana son los laudos laborales, porque no se siguieron los procedimientos para despedir a los trabajadores, como lo dice la ley, o para liquidarlos. Y entonces no comparecen, y cuando comparecen no llevan pruebas, y los laudos ya son una carga muy importante y que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Y el otro
son las sentencias definitivas del Tribunal Contencioso Administrativo, porque habrán de recordar ustedes que cuando estuvo Pepín de presidente municipal, López Obrador, hubo un conflicto de trabajadores y él decidió despedir a todos los policías y algunos tránsitos, y esto demandaron, y esa demanda, hasta donde tengo entendido, porque no conozco el caso, porque no era de mi jurisdicción, llegó a costar algo así como 200 millones de pesos, y que se han ido pagando, pero así muy, muy lentamente. Inclusive el otro día me encontré en el Tribunal Contencioso Administrativo varios ex policías que son conocidos míos o amigos míos, y me dicen que todavía siguen en la lucha para que les paguen, ¿no? Es un problema bastante serio, bastante grave, pero se agrava más si no hay la voluntad de sentarse. Primero, hacer un diagnóstico. Y le quiero decir con certeza, hay laudos que están prescritos y que no han hecho las acciones de prescripción. Ahí se pueden ahorrar un recurso, ¿no? Yo soy apoderado legal ahorita de Centla, y yo ya prescribí un laudo de 1.600.000 pesos, caduqué 4 procedimientos y promoví la caducidad de 4 procedimientos. Pero hay que revisar, hay que estudiar, hay que estar en lo que al amparo, pero yo tengo la fe de que lo vamos a ganar, porque dejaron de actuar 90 días hábiles dentro del procedimiento, cuando hay la obligación procesal de la parte actora de impulsar. La otra, en negociaciones que yo he hecho en el ayuntamiento, hemos pagado al 40%, 45%, hasta el 50%, y hemos ahorrado de lo que hemos pagado 14 millones de pesos. Déjame preguntarte algo. Hace rato hablabas de que intervenías cuando te pedían ayuda. Sí. ¿Tú no pediste ayuda alguna vez? Y me refiero al gobierno, al Estado, jerárquicamente, sí, a tus superiores jerárquicos. Mira, primero quiero decir de que el tribunal jurisdiccionalmente tiene autonomía. Es decir, no hay ninguna instancia arriba del tribunal para que hagan sus determinaciones. Y eso, en esa parte yo lo hice valer. Administrativamente dependen de la Secretaría de Gobierno, que es una parte que yo, como vicepresidente de la Asociación de Presidentes de Tribunales de Conciliación y Arbitraje del país en la zona sureste, yo impulsé, y aquí fue la sede, yo impulsé una propuesta para darle autonomía de gestión financiera, económica y presupuestal, y obviamente mantener la autonomía jurisdiccional de los tribunales. ¿Y qué pasó? Pues no ha prosperado. Ahí está esperando. Y ahí sigue, tengo entendido, porque mantengo comunicación con el presidente a nivel nacional del tribunal, de que inclusive hay alguna molestia por parte de algunos funcionarios de estados estatales de que retiren esa propuesta, ¿no? Ahora, ¿y te ayudaron entonces? Yo si dependías de la Secretaría de Gobierno, eran los tiempos de Raúl Ojeda. Sí, hablé con Raúl, le pedí muchas veces conocer el presupuesto, que nunca lo conocí, que nos ayudaran económicamente a mejorar el salario de los funcionarios del tribunal, que eran, no digo bajos, eran ínfimamente bajos, hasta yo diría que groseros. Imagínate, un actuario que ganara 1.500 pesos al mes, 50 pesos diarios, ni siquiera el salario mínimo, y eso era indigno. Y cuando me decían, oiga, es que me dicen que el actuario fulano de tal no hizo correctamente su trabajo y perjudicó, es posible, Raúl, la verdad que es posible. ¿Por qué? Nomás se lo gasta en el pasaje, lo que gana al día, ¿no? Sin embargo, yo honestamente, cuando revisaba las actuaciones de lo que señalaban de una mala actuación, nunca encontré ningún acto que estuviera mal hecho conforme a la ley. Ahora, Javier, ¿y qué te decían sobre el asunto de los laudos en la Secretaría de Gobierno? Entonces, no, la verdad que nunca me dijeron, porque yo sí debo reconocer que Raúl hasta ahí fue muy respetuoso en la parte jurisdiccional, sí me pedía informes, y hasta donde yo no incurriera en un delito ¿secrecía? De no guardar la secrecía, sí le daba informes. Por ejemplo, yo le decía, Raúl, hay que reunir a los presidentes municipales para que eviten mayor daño patrimonial, que los despidos que hagan ahora lo hagan conforme a la ley, o que liquiden a los trabajadores, para romper el círculo. Y que esa es una de las propuestas que yo he mantenido y que he hecho saber a las diferentes instancias de gobierno.
A una de las que se le hice saber fue al Poder Legislativo, que en ese entonces era la licenciada Neida, que era diputada. La presidenta. Era la presidenta de la Junta de Coordinación Política, tuvo la amabilidad de recibirme, y yo le dije que había que romper con el círculo vicioso. Jamás se va a acabar el problema de los laudos si hoy que estamos entrando nosotros, que somos el gobierno del cambio, no hacemos las cosas distintas. ¿Y qué hacer distinto? Pues hacer los procedimientos conforme a la ley para despedir los trabajadores, o, en su caso, hacer las liquidaciones que por ley corresponden. Con todo esto que me has puesto en la mesa, o que nos has puesto en la mesa, de tratar de resolver un problema tan complicado como este, ¿cómo es que te despidieron entonces? Bueno, mira, tú renunciaste, pero lo que se dice es que te despidieron. Bueno, a ver, mira, yo creo que si lo vamos a la parte eminentemente semántica y a los hechos reales, yo renuncié. Pero si vamos a la interpretación, puede ser que me renunciaron. Y te lo voy a decir por qué. Si no te dan a conocer el presupuesto, si no te apoyan con vehículos, con gasolina, me daban 8,000 pesos mensuales para gasolina. ¿Saben qué hacía yo? Dictaba yo resoluciones donde yo le pedía a las partes que le interesaba que se hiciera la notificación, que se presentara al tribunal con 2 horas de anticipación para que, asociado con el actuario, fueran a hacer la notificación. Hiciera Tenosique, pues ahí lo iban enamorando 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Pues oye, ni modo, para tener una verdadera autonomía, pues hay que tener los recursos. Y te lo digo por experiencia propia. Yo quiero que vayas a los tribunales de alzada, aquí cruzando las Gaviotas, y tú pídele a un actuario del Poder Judicial de la Federación que lo vas a llevar en tu vehículo, y te dice, no, si usted quiere ser parte de la diligencia, nos vemos en el lugar de los hechos. No te aceptan ni el RAI, no te aceptan ni un refresco, no te aceptan nada. Nada más que los señores, un actuario gana en promedio, con todas las participaciones y todos los bonos que le dan durante el año, mensualmente ganan casi 54,000, 56,000 pesos mensuales, contra 1,500 que ganaba un actuario. Bueno, en la Junta, hermano, cuando yo litigué ahí, hubieron actuarios, hubieron auxiliares de mesa que eran meritorios durante 8 años. Nada más que se acabaron los meritorios a partir de que la Suprema Corte hace precisamente una resolución y emite un criterio jurisprudencial. Entonces te dejaron solo, te renunciaron, dices, pues en los hechos. Prácticamente, yo diría, no me dieron los apoyos y tuve que tomar la decisión de devolverle pues la invitación que me había hecho el licenciado Arturo Núñez para proponerme la terna, y yo creo que cumplí. Yo no podía darle la razón a quienes se opusieron, porque fueron como 8 o 9 diputados del PRI fundamentalmente, que votaron en contra de mi nombramiento, porque decían que no tenía la experiencia, sí. que no tenía yo, no cumplía yo con los requisitos legales. Uh-huh. Se demostró que sí, lo único que pedían es que tuviera experiencia, y demostré que tenía experiencia, porque tú deberás recordar que yo fui dirigente 9 años del partido que hoy es Movimiento Ciudadano, sí. Se llamaba Convergencia por la Democracia, luego Convergencia, y litigaba yo de manera esporádica, y me dediqué fundamentalmente al derecho laboral, defendiendo a sindicatos y asociaciones. Déjame preguntarte 2 cosas más, Javier. La primera, ¿terminaste mal entonces con el gobernador? No, de ninguna manera. Sigue, pues yo le sigo disponiendo mi amistad. Él, en las pocas oportunidades en público que no hemos visto, me saluda, y yo le sigo reiterando mi agradecimiento por haberme dado esa oportunidad y de aprender muchísimo más de lo que yo ya sabía, pero sobre todo para aportar mi grano de arena, y que hoy es mucho más, porque hoy tengo mayor conocimiento y tengo propuestas de solución al problema de los lados. ¿Qué es lo que te voy a pedir para terminar? En un ABC, ¿cómo podríamos decir la solución para resolver esto? Sé que no es fácil, pues, pero... ¿Te lo digo? Sí. Ok. La primera es que hay que romper con el ciclo de despidos injustificados. Y obviamente no lo puede hacer el gobernador, porque los ayuntamientos son autónomos. Uh-huh. Toman sus propias decisiones. Pero sí lo puede hacer en el Poder Ejecutivo. Y dicen que el ejemplo arrastra. Si no despedimos de manera ilegal a los trabajadores
del Poder Ejecutivo y lo liquidamos conforme a la ley o le hacemos el procedimiento de ley para despedirlo sin responsabilidad y sin sanciones de laudos condenatorios, pues entonces lo mismo tendrá que hacer el Poder Ejecutivo, lo mismo tendrá que hacer el Poder Judicial, lo mismo tendrá que hacer los ayuntamientos. Te pregunto, la segunda. Permíteme, porque es un paréntesis importantísimo. ¿El Ejecutivo tiene algún laudo? Sí tienen. ¿Sí? Sí tienen. ¿Te acuerdas? Todas las secretarías ¿Sí? tienen. Todas. ¿Es otro problema? La que tiene mayor problema son las que contrataron mayores trabajadores obreros, por ejemplo, la Junta Estatal de Caminos, ¿cómo se llama? La Central de Maquinaria. Y recuérdate que, como bien lo apuntaba Víctor Acosta en uno de sus artículos, quienes abanderaron esto fueron precisamente abogados militantes del PRD, entre ellos Pablo Rodríguez Bonfil, Joel García González, su esposa, su hija ahora, ¿cómo se llama el otro? Aquiles, que no es abogado, pero él hacía la movilización política. Magaña. Sí, Aquiles Magaña hacía la movilización política y se asoció con un abogado perredista que ahorita se me va el nombre. Oye, pero eso todavía no detona o está bien tratado el del Poder Ejecutivo. Tienen recursos, esa es la ventaja, que hay recursos. Cuando sienten que las cosas ya no da para más, empiezan a buscarle la negociación y pagan para no llegar al grado al que llegó Pedro, claro. Porque Pedro ahí se empecinó en no pagar y fue así como una declaración de su parte que se Pero cumplió. eso es un paliativo, no es una solución. Claro. Sigamos con una solución, Javier. Punto número 2. La primera, lo que nos decías de no despedir. No despedir bajo esos términos indebidos. Injustificadamente. Y si se despide, que sea conforme a la ley y conforme a las liquidaciones. Esa es la primera. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú ya no tengas subsecuentes, si son 100 millones, ahí se van a quedar los 100 millones de deuda, pero ya no va a seguir creciendo. El problema hoy en día es que sigue creciendo la deuda. Claro. Son los 100 que traes arrastrado, más lo que sigue generando en este trienio, ¿no? Y en este sexenio. Bueno, la primera. La segunda, que el órgano superior de fiscalización debe de integrar, si no como deuda pública, así como pasivo del ayuntamiento, los laudos condenatorios. En las entregas-recepción de los diferentes niveles de gobierno y de los diferentes poderes, no entran los pasivos. Y yo nada más te voy a preguntar, yo nada más le pregunto si el órgano superior de fiscalización tiene como pasivo los 300 millones que debe Paraíso en 3 laudos, más lo que se han acumulado. Paraíso debe de ver solito él, fácil, como 500, 600 millones. Solo Paraíso. No lo tienen registrado. ¿Y ahí que tiene que pasar una modificación legal? No. ¿O solo ponerlo? Lo tienen que integrar y tienen que observárselo, como le observan de que tengan salarios excesivos. Se lo tienen que observar. Oiga, integre a su cuenta pública el pasivo fulano de tal. ¿Sí me explico? Sí. Para que se conozca el problema real que hay. Hoy ningún municipio, son pocos, excepto, bueno, yo puedo hablar por Centra porque soy apoderado, pero sabemos cuánto se debe y sabemos cómo estamos pagando, y estamos pagando conforme a la ley y en la medida de las posibilidades del presupuesto, atendiendo prioridades. Si estas dos cosas suceden, los laudos... Y la tercera, quien emite una resolución contraria a la ley, ¿sí?, está incurriendo en una responsabilidad administrativa. No lo digo yo, lo dice el artículo 47, fracción 33 o 34 de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. ¿Qué dice este artículo? Dice, todo servidor público tiene que actuar bajo los principios de legalidad, honorabilidad, transparencia, etcétera, etcétera, por lo cual debe abstenerse por actos o por omisiones, resolver y atender los asuntos contrarios a la ley. Estás hablando de que si algún alcalde o algún patrón en este caso no hizo lo que tenía que hacer, que le finquen responsabilidades. No le pitan daños y perjuicios. Así se acaba esto. Oye, hermano, ve al Poder Judicial de la Federación y pregúntale a algún juez si algún magistrado o algún funcionario superior a ellos le ha dado instrucciones para que corra un trabajador. No, porque cuando lo hacen,
el Consejo de la Judicatura ya no entra a revisar el expediente para ver si está bien o mal, entra para pagar, pero le descuenta al funcionario, al que le imputan el despido y al que no se defendió y al que no aportó las pruebas, le hace el descuento de su salario. Y de ahí sale la partida. Pues sí, ¿por qué? Porque le fincan la responsabilidad. Y si se oponen, entonces le inician procedimiento. Y entonces lo que dicen, está bien, ¿cuánto le hay que pagarle? 1 millón, está bien, descuénteme 50,000, porque gana muy bien, ¿eh? Pues miren ustedes de cuántas cosas nos enteramos hoy, Javier Vargas. Estamos a tus órdenes. Te aprecio mucho que vengas al programa y ojalá que se resuelva este asunto. Yo a creo final que de cuentas, el afectado es el erario, ya habíamos dicho. Yo creo que se va a resolver más temprano que tarde porque hoy es un problema de gobernabilidad financiera. Ya hay municipios que van a entrar a ese problema de gobernabilidad financiera. El problema es que va a ser un problema social. El otro día escuché aquí en telereportaje que un abogado o una persona está convocando a trabajadores para hacer una asociación, a una asociación de todos aquellos trabajadores que tienen demanda y que no les quieren pagar. Yo ya me imagino cuando hagan marchas a México, cuando tomen los tribunales, cuando tomen el Poder Judicial, cuando tomen las secretarías, cuando tomen los tribunales, yo pregunto, ¿qué se va a hacer? Entonces tenemos que entrar a atender un problema de suyo grave y que puede ser mucho más. Javier Vargas, de nueva cuenta, gracias. Vamos a la pausa, regresamos enseguida, faltan ya 19 para las 3. Let's go.